Se estrenó a última hora de la noche Playboy After Dark, un nuevo programa presentado por el editor de la revista Playboy, Hugh Hefner. El tema de la serie era una fiesta en mi ático y eras un invitado. La cámara subjetiva se acercaba al ascensor y entraba en el apartamento. Y lo que tenía de especial es que no era impersonal. Tenías la sensación de estar en una fiesta. Uno de los primeros invitados a esa fiesta fue una de las caras más conocidas de la cultura de la juventud hippie, Jerry García, de los Grateful Dead. Hefner, un auténtico maestro en el uso de los medios de comunicación para dar a conocer la revolución sexual en Estados Unidos, quería que su público supiera lo que estaba sucediendo en la Haight. Jerry, the Grateful Dead has been a part of the San Francisco scene for about 4 or 5 years. Right. I understand the Haight-Ashbury scene has changed a good deal. Well, the Haight-Ashbury is just a place, you know, it's just a street, and it's not really the thing, it never was the thing that was going on. That was just the thing that got the publicity. Right, right, that's the thing people could talk about because it's like easy to remember. Líder de la revolución sexual durante 15 años, Hefner estaba en la cima del mundo. Cada día millones de hombres leían sus revistas, contemplaban a sus playmates, iban de fiesta con sus conejitas y soñaban con su estilo de vida. En aquellos días solo se hablaba de mujeres, de sexo y de mujeres. Por supuesto, él era responsable de una nueva forma de ver el sexo y tuvo mucho éxito. Montaba unas fiestas tremendas. Sin duda, el placer es una parte de su personalidad, pero también es una persona que quería buenos escritores, elocuentes y comprometidos con los derechos civiles, con la Constitución, que desearan llegar al fondo y fueran lo mejor y más vanguardista que la cultura tuviera que ofrecer. Por sus conocimientos como editor y su gusto por las mujeres, Hefner consiguió que la publicación mensual de Playboy llegara a un máximo de 7 millones de ejemplares a principios de los 70. Pero en 1969 se enfrentaría a una dura competencia con un nuevo rival, Bob Guccione. Guccione, nacido en New Jersey, había pasado la década de los 60 trabajando como fotógrafo en Londres. En 1965 consiguió el éxito con la publicación en Inglaterra de una revista para hombres con desnudos más audaces que los de Playboy, que tituló Penthouse. Llevó Penthouse a Estados Unidos y lanzó un desafío directo a Hefner, que estaba en la cima del mercado de revistas masculinas. Hefner abrió una puerta y realmente merece un gran respeto por lo que hizo, pero 1969 también es un hito. Un hito en la historia de las publicaciones, porque cuando salió, Penthouse mostraba el vello púbico. 1969 vio el comienzo de lo que llamaban la guerra del pubis, la rivalidad entre la revista Penthouse y Playboy. Estoy seguro de que Bob Guccione pensaba que estaba cambiando las costumbres culturales de la época. Tenías a Penthouse contra Playboy, que también mostraba el vello púbico por primera vez. Fue un año muy interesante y lo explícitamente extremo era cada vez más aceptable. Playboy era como Barbie. ¿Qué hay ahí abajo? Nada. Te decías, ¿esto es lo que se puede esperar? No veías nada. Pero sin ser demasiado gráfico, Penthouse mostraba lo que querías ver. Y lo que exactamente sucedió fue que todos los chicos que estaban en Vietnam se cansaron de leer el Playboy. Si iban a morir, ¿por qué no ver algo que valiera la pena antes de irse de este mundo? Así que Penthouse hizo montones de suscripciones para Vietnam. La revolución sexual que Hugh Hefner había ayudado a crear estaba siendo redefinida por gente joven como los soldados que leían el Penthouse en Vietnam y los hippies de Haight. Pero Hefner nunca ha dejado de pensar que su contribución fue importante. Me sentía como si fuera una parte muy importante de todo aquello. De hecho, recuerdo que una vez, Shel Silverstein, un buen amigo y colaborador de Playboy, más o menos de mi edad, decía que había nacido demasiado pronto, que desearía haber nacido un poco después, en esos tiempos de libertad sexual. Y yo le dije, no lo entiendes. Los jóvenes nunca apreciarán esta libertad tanto como nosotros, porque hemos vivido una época más conservadora y sabemos lo que era antes.
Este icono del sexo del 69 llegó a la madurez en un momento muy diferente. Era una época en la que casi todas las formas de actividad sexual fuera del matrimonio eran ilegales. El único y verdadero propósito moral y la única finalidad jurídica de las relaciones sexuales era la procreación. Y por ese motivo se endurecieron las leyes sobre cualquier cosa que no estuviese relacionada con la procreación. Y eso incluía el sexo oral, el sexo anal y la homosexualidad. Y las leyes en la mayoría de los estados eran muy severas. Georgia y otros estados castigaban el sexo oral consentido hasta con 20 años de prisión. Michigan amenazaba a los adúlteros con la perpetua. Y en Washington D.C., la posición del misionero era la única manera legal de hacer el amor. Hafner pensaba que tenía una idea mejor. Un mundo en el que hombres y mujeres fueran libres de disfrutar del sexo sin vergüenza ni temor a las consecuencias. En 1953 empezó a convertir ese sueño en realidad cuando fundó la revista Playboy. Yo tenía dinero suficiente para afrontar los problemas. Por supuesto, tuve mucha suerte. Conseguí la imagen de Marilyn Monroe desnuda, de la que todo el mundo había oído hablar, pero que casi nadie había visto. Y era así porque la oficina de correos había decidido que no se podía enviar por correo. Creo que es una pena el hecho de que la idea de obscenidad esté relacionada con el sexo y no con la violencia. ¿Por qué la parte más amorosa de nuestra naturaleza y las imágenes relacionadas con ella se consideran obscenas? Eso sugiere que tenemos una visión muy equivocada de la moralidad. Luchamos contra correos y tuvimos éxito. Y esa fue nuestra primera Playmate del mes. De la primera edición se vendieron más de 50.000 ejemplares. La segunda se vendió mejor que la primera y seguimos prosperando. La gente decía, bueno, ha sido gracias a Marilyn, pero es necesario un cierto tipo de persona para explotar el momento. Y no me refiero a un sentido negativo de la explotación, sino a aprovechar un momento y decir, vamos a lanzarnos con esto. Él sabía cómo hacerlo. Me reinventé a mí mismo cuando empecé con la revista y creé mi propio mundo. Me metí en ese mundo y me situé en el centro del escenario. Creo que todos nosotros hacemos eso hasta cierto punto, pero yo lo hice a lo grande. My name is Hugh Hefner. I'm 35 years of age and I'm editor-publisher of Playboy magazine. I guess I'm the most successful man I know. Am I happy? I wouldn't trade places with anyone else in the world. En un momento de búsqueda de la buena vida en Estados Unidos, la visión que Hugh Hefner tenía de los derechos sexuales de los hombres, en los que las mujeres estaban a su alcance y a su servicio, ya sea sirviendo bebidas como conejitas del Playboy o como acompañantes, los hombres relacionaron esa idea de accesibilidad sexual a las mujeres con el sueño americano. Parte de lo que hizo fue combinar las imágenes de mujeres con una buena redacción, muy buenos artículos, una especie de estilo de vida. Un enfoque en donde, como hombre, se podía aprender sobre qué tipo de música oír, qué tipo de aparato de alta fidelidad era el más apropiado y qué tipo de ropa vestir. No solo se compraba una revista de desnudos, sino de estilo de vida. Hafner defendió ese estilo de vida y tal vez tuvo su mayor impacto en la revolución sexual por medio de una serie de columnas que llamó La filosofía de Playboy. Sugería en La filosofía que el sexo es una parte natural de la actividad humana. Hay fines morales para el sexo que no solo se limitan a la procreación. En realidad, el sexo es la fuerza vital que hace girar el mundo. Deberíamos celebrar el hecho de que haya dos sexos en el planeta, y eso se puso en práctica en 1969. Nunca se le ocurrió que esa idea de poner fotos de mujeres jóvenes desnudas en una revista para que los hombres se masturbasen podía ser muy ofensivo para las mujeres. Era cómico. En las aspiraciones de las Playmates leías: voy a ser higienista dental. Voy a estudiar leyes. ¿Quién sabe si lo consiguieron? Pero pensabas, ¡qué mona es! Y además tiene ambiciones.
Yo no lo veía como un conflicto entre sexos, todo lo contrario. Yo pensaba que las mujeres eran las principales beneficiadas de la revolución sexual. Las mujeres que se divertían con Hafner y sus amigos en Playboy After Dark parecían estar de acuerdo, pero las críticas sobre la revolución sexual fueron en aumento, y Hafner no era el único blanco. Calling upon the Dade County Grand Jury and the State Attorney's Office to immediately take criminal action against those that were responsible for the deplorable condition and situation that occurred at the Dade County Auditorium this past weekend. Jim Morrison, el carismático cantante de The Doors, una de las bandas de rock más punteras de la época, estaba a punto de convertirse en una de las primeras víctimas de un nuevo frente contra el sexo en el 69.